Las llamas consumieron todo lo que había construido durante 4 décadas, pero eso no fue lo peor de aquella terrible noche. De pie en la puerta de mi hijo, empapada por el repentino aguacero y con cenizas aún adheridas al pelo, escuché unas palabras que destrozaron algo más profundo de lo que cualquier fuego podría alcanzar. Mamá, Patricia dice que no es buen momento para que te quedes aquí. El universo pareció detenerse. La lluvia cejía su implacable embestida sobre mis hombros, pero yo no sentía nada. Mi hijo Márquez, el niño que había criado durante incontables noches de fiebre, a quien había consolado en cada terror de mi infancia, me estaba rechazando en mi hora más oscura. ¿Cómo que no puedo quedarme, Márquez? Todo lo que tengo se ha esfumado. No tengo a quién más recurrir. Patricia emergió detrás de él con esa sonrisa ensayada que también conocía. Durante años, había fingido tolerarme en las reuniones familiares, pero ahora su verdadera cara se asomaba. Linda, tienes que entender que tenemos nuestras propias obligaciones. Acogerte ahora mismo no es viable. Me acogieron, como si fuera una carga, una molestia, como si los 35 años que dediqué a criar a este hombre no significaran nada. Pero déjenme contarles cómo llegué a este momento, porque esta historia comenzó mucho antes de esa noche devastadora. 6 meses antes, todo parecía perfectamente normal. Nuestras reuniones dominicales eran tradiciones sagradas. Llegaba a las 2 en punto con mi famoso pastel de chocolate, el que a Márquez le encantaba desde niño. La mesa estaba puesta con los platos que Patricia había elegido para su boda. Marfil con pequeños detalles dorados que nunca fueron de mi gusto, pero había aprendido a aceptarlos. Patricia siempre me saludaba con un beso al aire que parecía escarcha invernal. Linda, qué bien que hayas venido. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos siempre decían que yo era una invitada indeseada en lo que una vez fue mi santuario semanal. Márquez me abrazaba con ese cariño tibio que se había convertido en su sello. Pero últimamente algo había cambiado. Sus abrazos eran más breves, sus sonrisas parecían forzadas. Y siempre que hablábamos, Patricia encontraba motivos para interrumpir. Cariño, ¿podrías ayudarme en la cocina? Me decía justo cuando empezaba a contarle mi semana. O peor aún, Márquez, parece que tu madre está divagando otra vez. Creo que últimamente está un poco confundida. Confundida. Esa palabra empezó a aparecer con más frecuencia en las conversaciones. Patricia la blandía como una cuchilla sutil, desgarrando mi dignidad en pequeños pedazos que nadie más parecía notar. Debía haber reconocido las señales de advertencia cuando Patricia empezó a comentar sobre mi casa. Linda, ¿no crees que es demasiado grande para ti sola? Una mujer de tu edad podría tener un accidente. Esas escaleras son peligrosas. Lo dijo con una preocupación tan fingida que me dieron ganas de reír. Pero Márquez asentía como si sus palabras tuvieran autoridad médica en mi casa, mi santuario, el lugar donde crié a mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, donde construí mi vida durante 40 años. Patricia lo veía como un obstáculo, algo que bloqueaba sus planes. El domingo antes del incendio, ocurrió algo inusual. Llegué como siempre, pero Patricia tenía compañía. Una mujer, a la que no reconocí, estaba sentada en mi silla de siempre. Una profesional rubia con una sonrisa demasiado refinada. Linda, te presento a Rebeke. Es especialista en bienes raíces. ¿Le contaba tu situación mi situación? ¿Qué situación? Rebeke extendió la mano con un apretón de manos serio. Patricia mencionó que estás pensando en vender tu casa. Una decisión muy inteligente en tu etapa de la vida. Miré a Patricia con incredulidad. Nunca dije que quería vender mi casa. Patricia se rió con esa risita nerviosa que usaba cuando mentía. Ay, Linda, ¿no te acuerdas? La semana pasada estabas preocupada por el mantenimiento, por las facturas. Mentiras. Todas mentiras. Pero Márquez se quedó allí sentado asintiendo, como si mi memoria fuera un trapo desgastado que ya no funcionaba bien. Esa noche salí de su casa con un nudo en el estómago. De camino a casa, no podía dejar de pensar en cómo Patricia había hablado de mí como si no estuviera allí. Como si fuera una niña que necesitara que otros tomaran decisiones por mí. Llegué a casa y me preparé una infusión de manzanilla. Me senté en mi sillón favorito, el mismo, donde había cuidado a Márquez, donde le había leído miles de cuentos para dormir, donde había planeado cada cumpleaños y festividad para hacer feliz a mi familia. La casa olía a flores de jardín que entraban por la ventana abierta. Todo estaba en su sitio. Fotos familiares en la repisa de la chimenea, libros que había coleccionado a lo largo de los años, la colcha que había hecho el invierno pasado. Mi vida entera se encontraba entre estas paredes y Patricia quería que la vendiera como si fueran muebles viejos. Esa mañana temprano me desperté con el olor a humo. El olor a creer era tan fuerte que me despertó de golpe. Al principio pensé que era mi imaginación, esos sueños extraños que a veces tengo desde que enviudé. Pero al abrir los ojos, la realidad me golpeó como una bofetada. Un resplandor anaranjado iluminó las paredes de mi habitación. Salté de la cama con el corazón latiéndome con fuerza. El pasillo estaba lleno de humo gris que me quemaba los ojos y la garganta.
Las llamas venían de abajo, de la sala, donde horas antes me había sentado tomando té de manzanilla. Pensando en las mentiras de Patricia, corrí a mi armario y agarré la maleta que usé para mi luna de miel hacía tantos años. Me temblaban las manos mientras empacaba lo esencial, algunas fotos, documentos importantes, toda la ropa que pude coger. El humo se volvió más denso, más sofocante. Bajé las escaleras agarrándome a la barandilla, tosiendo, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de humo o de desesperación. Mi sala, mi cocina, todo se estaba convirtiendo en cenizas. 40 años de recuerdos desapareciendo en minutos. Llegué a la calle justo cuando llegaban los bomberos. Me quedé allí, descalza sobre el pavimento frío, viendo cómo las llamas devoraban mi vida. Los vecinos se acercaron con mantas y palabras de consuelo, pero yo solo podía pensar en una cosa. Necesitaba ir con mi hijo Margaret. Mi vecina desde hace décadas me prestó su coche después de que los bomberos terminaran su trabajo. Linda, ¿estás segura de que no quieres que te acompañe? Preguntó con la dulzura que solo poseen los verdaderos amigos. No, gracias. Márquez se preocupará mucho cuando se entere de lo que pasó. Necesito estar con él. Qué ingenuo fui. Pensé que mi hijo me recibiría con los brazos abiertos, que Patricia entendería que era una emergencia, que las familias se unen en tiempos difíciles. Pero estaba a punto de descubrir que mi nuera tenía otros planes. Llegué a su casa sobre las 10 de la noche. Las luces estaban encendidas y se oía la televisión desde afuera. Toqué el timbre con esperanza, con la maleta aún húmeda por las mangueras de los bomberos. Cuando Márquez abrió la puerta, su expresión no fue la que esperaba. «Mamá, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Hijo, mi casa se quemó. No tengo dónde dormir». Patricia apareció al instante como si hubiera estado esperando tras la puerta. Llevaba ese camisón de seda rosa que siempre le parecía demasiado elegante para estar en casa. Llevaba el pelo perfectamente peinado, como si no se hubiera estado preparando para dormir. ¿Se quemó? ¿Cómo pasó eso?, preguntó, pero algo en su tono me parecía extraño. No había sorpresa genuina. No la sorpresa que esperarías cuando alguien te cuenta una tragedia así, no lo sé. Me desperté con olor a humo y todo el primer piso estaba en llamas. Patricia y Márquez intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento. Ahora, al recordarlo, era la mirada de dos personas que comparten un secreto. Bueno, pero ¿puedo quedarme aquí esta noche? ¿No? Mañana buscaré un hotel mientras pago el seguro. Fue entonces cuando Patricia pronunció esas palabras desgarradoras. Linda, tienes que entender que tenemos nuestras propias obligaciones. Acogerte ahora mismo es imposible. Márquez no dijo nada. Mi hijo, el hombre que había crecido en mis brazos, guardó silencio mientras su esposa me cerraba la puerta en las narices en el peor momento de mi vida. Pero hijo, es solo por esta noche. Mi casa se quemó por completo. Mamá, ya sabes cómo es. Patricia ha estado muy estresada con el trabajo últimamente. Quizás podrías llamar a una amiga o buscar un hotel. Mi propio hijo me sugirió ir a un hotel en lugar de ofrecerme su sofá. Patricia sonrió tras él con esa sonrisa satisfecha de quien acaba de ganar una batalla. Además, Linda, creo que esto es una señal. Ya era hora de que hicieras algunos cambios en tu vida. Una mujer de tu edad no debería vivir sola en una casa tan grande. Una señal. Como si el incendio que destruyó mi casa fuera una bendición disfrazada. Como si perderlo todo fuera justo lo que necesitaba. Me quedé allí, bajo la lluvia que había empezado a caer, viendo cómo la puerta se cerraba lentamente. Oí el clic del cerrojo, como si mi propio hijo me hubiera excluido de su vida. La lluvia empapó mi ropa, mi pelo, mi maleta. Pero por dentro, algo más profundo se estaba mojando, mi fe en la familia. Mi confianza en el amor incondicional, mi creencia de que la sangre siempre es más espesa que el agua. Caminé hasta el coche de Margaret y me quedé dentro sin arrancarlo. Necesitaba pensar, necesitaba comprender lo que acababa de pasar. Mi casa se había incendiado, eso estaba claro. Pero había algo más, algo en la reacción de Patricia, algo en la mirada que intercambió con Márquez. Fue entonces cuando recordé la conversación del domingo pasado. Patricia hablando con el agente inmobiliario sobre la venta de mi casa. Patricia diciendo que le había expresado preocupaciones que nunca había expresado. Patricia planeando mi futuro sin consultarme. Una idea terrible empezó a formarse en mi mente. Una idea tan horrible que intenté apartarla, pero permaneció allí, creciendo como una semilla venenosa. ¿Y si el incendio no hubiera sido un accidente? Esa noche dormí en el coche de Margaret, aparcado frente a un hotel que no podía permitirme. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas devorando mi sala, pero también vi la cara de Patricia cuando le conté lo del incendio. No había sorpresa en sus ojos. Había algo peor, satisfacción. A las 6 de la mañana, Margaret me encontró temblando de frío. «Ay, Linda, ¿qué haces aquí? Creí que te habías quedado con Márquez». No podía decirle toda la verdad. Era demasiado humillante admitir que mi propio hijo me había dejado fuera. Patricia está muy estresada. No quería ser una carga. Margaret me llevó a su casa y me preparó café con leche, igual que mi madre cuando era pequeña y tenía pesadillas.
Pero esta pesadilla era real y no había forma de despertar. Quédate aquí todo el tiempo que necesites, dijo, entregándome una toalla limpia. Mi casa es tu casa. Pero sabía que no podía aprovecharme de su bondad. Margaret era viuda como yo y vivía de su pensión con suficientes problemas propios como para tener que asumir también los míos. Después del desayuno, llamé a la compañía de seguros. La conversación fue un rollo. El agente me explicó con mucha paciencia que necesitarían investigaciones, tasaciones y documentos que probablemente se habían quemado en el incendio. Señora Linda, estos procesos llevan tiempo. Podrían pasar meses antes de que vea un centavo meses. No tenía meses. Apenas tenía ahorros para sobrevivir unas semanas, y eso sí era muy cuidadoso con cada dólar. Esa tarde decidí regresar a lo que quedaba de mi casa. Necesitaba buscar entre los escombros, ver si había sobrevivido algo importante. Pero al llegar, me encontré con una sorpresa que me heló la sangre. Patricia estaba allí. Se quedó frente a las ruinas de mi casa, hablando por teléfono. Vestía vaqueros y una blusa blanca como si fuera un día normal, como si no estuviera caminando sobre las cenizas de mi vida. Me escondí detrás del coche de Margaret y traté de escuchar su conversación. Sí, se quemó por completo. No, está bien. Pero obviamente no puede seguir viviendo sola. Exactamente. Ahora tendrá que tomar decisiones más sensatas sobre su futuro. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que Patricia lo oyera. Ella seguía hablando y cada palabra era como un clavo en mi ataúd. El seguro tardará meses y no tiene dónde vivir. Tendrá que vender el terreno rápidamente, a cualquier precio. Sí, puedo encargarme de esos trámites. Al fin y al cabo, Márquez es su único hijo, no podía respirar. Patricia planeaba vender mi terreno. Hablaba de mi futuro como si ya no tuviera voz ni voto en mi propia vida. Cuando colgó, siguió caminando entre los escombros con una expresión que nunca le había visto. No era tristeza ni compasión, sino triunfo. Patricia parecía alguien que acababa de ganar la lotería. Se acercó a lo que había sido mi jardín y pateó unos ladrillos quemados. Luego volvió a sacar su teléfono y tomó varias fotos. ¿Para qué necesitaba fotos de mi tragedia? Esperé a que se fuera para acercarme a mi casa. El olor a humo quemado seguía siendo fuerte, pero había algo más. Un olor químico que no pude identificar, algo que no parecía natural. Caminé hacia donde había estado mi cocina. El refrigerador estaba completamente derretido. La estufa era un montón de metal retorcido, pero algo me llamó la atención en el suelo, cerca de donde solía estar mi mesa de desayuno. Había vidrios rotos, pero no de ventanas. Este vidrio era más grueso, como de botella, y tenía un color verdoso que reconocí al instante. Era de una botella de disolvente de pintura, el líquido que mi esposo usaba para limpiar las brochas al pintar la casa. Pero no tenía disolvente en la cocina. Nunca había tenido esos químicos en casa. Alguien estuvo en mi casa esa noche. Alguien dejó esa botella allí, y ese alguien provocó el incendio que destruyó mi vida. Me temblaban las manos al recoger uno de los fragmentos de vidrio. Era la prueba de que todo esto había sido planeado. Mi casa no se había quemado por accidente. Alguien la había quemado intencionadamente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente como en una película de terror. Patricia preguntando por mi casa durante meses. Patricia diciendo que era demasiado grande para mí. Patricia presentándome al agente inmobiliario sin mi permiso. Patricia actuando como si mi pérdida de memoria fuera real cuando nunca había tenido problemas de memoria. Y ahora Patricia estaba en mi casa quemada, planeando vender mi terreno. Todo había sido un plan para sacarme de casa, para quitarme mi independencia, para obligarme a depender de ellos. Y cuando eso no funcionó lo suficientemente rápido, decidieron acelerar el proceso. Quemaron mi casa, mi propio hijo y su esposa, quemaron mi casa para obligarme a vender mi tierra y dejarme sin nada. Me senté entre las ruinas de lo que una vez fue mi hogar y, por primera vez en 3 días, lloré. Lloré por mi casa, por mis recuerdos, por las fotografías perdidas para siempre. Pero sobre todo, lloré por la mayor traición de mi vida. Márquez, mi único hijo, el niño que había crecido en mis brazos, había accedido a esto, pero mientras lloraba, algo más empezó a crecer en mi interior. No era solo tristeza ni dolor, era algo más frío, más calculado. Era rabia. Y la rabia, descubrí, puede ser el combustible más poderoso del mundo. La rabia me despertó a las 4 de la mañana. No era la rabia ardiente y desesperada que había sentido el día anterior. Era algo frío, metódico, que me llenó de una claridad que no había tenido en años. Me levanté del sofá de Margaret sin hacer ruido y me senté en su cocina con una taza de té. Necesitaba pensar. Necesitaba planificar. Patricia y Márquez creían que me habían derrotado, que era una anciana indefensa, sin recursos ni opciones. Pero se equivocaban. Tenía algo que ellos desconocían. Algo que había guardado en secreto durante años porque mi marido siempre decía que era importante tener cartas ocultas en la vida de Robert. Habían pasado 5 años desde la última vez que hablé con él.
pero sabía que aún vivía en la misma ciudad. Robert había sido mi jefe durante 15 años en la firma de contabilidad donde trabajé antes de casarme. Pero más que eso, había sido mi mentor, mi amigo y quizás algo más que nunca se materializó porque ambos éramos personas honorables. Cuando falleció mi esposo, Robert vino al funeral, me dio su tarjeta personal y me dijo con esa voz profunda que siempre me tranquilizaba: Linda, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. No importa cuánto tiempo pase. Nunca lo llamé. El orgullo no me lo permitió, pero ahora, sentado en esa cocina prestada a las 4 de la mañana, pensando en la traición de mi propia familia, el orgullo ya no me parecía tan importante. A las 8 de la mañana, cuando Margaret se despertó, ya tenía mi plan preparado. Margaret, necesito pedirte un favor muy grande. Lo que necesites. Linda, sabes que puedes contar conmigo. Quiero que llames a Márquez y le digas que estoy muy mal, que me encontraste llorando toda la noche y que crees que estoy en shock por el incendio. Margaret me miró preocupada. ¿Pero estás bien? Porque sí necesitas ver a un médico. Estoy bien, mejor que en años. Pero necesito que Patricia y Márquez crean que estoy rota, que estoy desesperada. ¿Puedes hacer eso por mí? Mi amiga asintió, aunque vi en sus ojos que no entendía del todo lo que le preguntaba, pero confiaba en mí como lo había hecho durante todos esos años de amistad vecinal. Mientras Margaret hacía la llamada, me preparé para la conversación más importante de mi vida. Busqué en mi bolso el papel donde había escrito el número de Robert años atrás. Me temblaban los dedos al marcar, pero no era de miedo, sino de anticipación. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Hola, su voz era exactamente como la recordaba, profunda, tranquila, con ese acento ligeramente extranjero que nunca había perdido del todo Robert. Soy Linda. Su hizo un silencio al otro lado de la línea. Pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que procesa una grata sorpresa. Linda, después de todos estos años, ¿cómo estás? He estado mejor, Robert. Necesito hablar contigo. Es urgente, por supuesto. ¿Dónde te gustaría que nos veamos? Esa simple pregunta, sin dudas ni cuestionamientos, me recordó por qué Robert había sido tan importante en mi vida. Nunca preguntó por qué ni para qué. Si necesitaba algo, él estaba ahí y quedamos en encontrarnos en un discreto café del centro. Mientras me preparaba, Margaret regresó de la llamada, con una expresión extraña. Linda, hablé con Márquez. Le dije que te encontrabas muy mal y que necesitabas el apoyo de tu familia. ¿Y qué dijo? Dijo que Patricia había hablado con un psicólogo y que era normal que las personas mayores reaccionaran así después de traumas importantes. Y que lo mejor era dejar que la procesaran en paz durante unos días. Una psicóloga. Patricia ya había hablado con una psicóloga sobre mí. Sin consultarme, sin siquiera conocerme realmente, ya había diagnosticado mi estado mental. ¿Algo más? Sí, dijo que, si necesitabas algo urgente los llamaras, pero por ahora era mejor no molestarlos porque Patricia estaba muy